Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla y Alil. Dos nombres que hace solo unos meses parecían inseparables. Pero ahora, una escena inesperada ha dejado a todos con el corazón en la mano. Esla fue a buscar a Alil, pero él la rechazó con unas palabras frías como el hielo: mi corazón no está listo. ¿Qué está pasando entre estos dos? Todo comenzó con un rumor que corrió como fuego por las redes sociales. Esla fue vista saliendo de un coche negro frente al edificio donde vive Alil. Testigos aseguran que la artista tenía el rostro serio pero determinado. Iba sola, sin guardaespaldas, sin amigas, sin nadie. Tocó la puerta. Alil abrió. Se miraron. Y fue entonces cuando todo cambió. Solo quiero hablar, se escuchó decir a Esla, con una voz firme pero con los ojos llenos de emoción. Según una fuente cercana, la cantante había estado dudando durante días si debía dar ese paso. No es fácil cuando tu corazón está aún lleno de preguntas, comentó esa misma fuente. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta de Alil. Según varios vecinos que presenciaron la escena desde sus balcones, él fue claro y directo: mi corazón no está listo para esto, Esla. Sin un abrazo, sin una sonrisa, Alil cerró la puerta suavemente, dejando a la cantante sola frente a una decisión que claramente le había costado mucho tomar. Las redes sociales estallaron al conocerse esta escena. Los hashtags #Esla y Alil y #mi corazón no está listo se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Muchas fans de Esla expresaron su tristeza y sorpresa. Ella fue valiente, dio el paso, y así la tratan, escribió una usuaria en Twitter. Pero, ¿qué llevó a esta frialdad por parte de Alil? En una entrevista anterior, el actor había mencionado: he pasado por momentos muy intensos emocionalmente. A veces necesitamos espacio para encontrarnos a nosotros mismos. En ese momento, nadie pensó que esas palabras fueran una advertencia de lo que vendría. Amigos cercanos a la pareja aseguran que Esla había estado enviando mensajes a Alil desde hace semanas. No insistentes, sino sinceros. Ella solo quería claridad, cerrar un capítulo o tal vez abrir uno nuevo, confesó una fuente del entorno de la cantante. Pero Alil, al parecer, ya había tomado una decisión. Y es que, para muchas mujeres que han seguido esta historia desde el inicio, la actitud de Alil ha sido una sorpresa amarga. Si no quería nada más, podía al menos haber sido amable, comentó en Instagram una fan de Esla. Otras, sin embargo, defienden la postura del actor: tiene derecho a cuidar su salud emocional. Una amiga cercana de Esla reveló recientemente que la artista estuvo días enteros sin salir de casa después de ese encuentro. Le afectó más de lo que dejó ver, confesó. Al parecer, Esla había puesto muchas esperanzas en ese momento. Había escrito una carta, que nunca llegó a entregar, donde explicaba lo que sentía y cómo, a pesar del tiempo y la distancia, Alil seguía ocupando un lugar importante en su corazón. La prensa no tardó en buscar respuestas. Algunos reporteros intentaron hablar con Alil en el set de su nueva serie, pero él se negó a dar declaraciones. Sin embargo, un miembro del equipo técnico contó que el actor estuvo especialmente callado y reservado durante los días posteriores al incidente. Parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar, dijo. Los fanáticos más leales comenzaron a especular: ¿y si Alil también sufría en silencio? ¿Y si detrás de esas palabras frías había un corazón herido, aún no preparado para enfrentar lo que ambos vivieron? En paralelo, Esla compartió una historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención de todos.
Era una foto de una ventana empañada con la frase, a veces el silencio también tiene algo que decir. La publicación se llenó de comentarios de apoyo, mientras otros interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Halil. Los medios turcos comenzaron a construir una narrativa alrededor del reencuentro fallido. Algunos hablaban de orgullo, otros de heridas no sanadas, y unos más aseguraban que una tercera persona podría estar influyendo en las decisiones de Halil. Se mencionó el nombre de una colega actriz con la que fue visto recientemente, pero nada fue confirmado. Mientras tanto, los seguidores de la pareja, autodenominados Alers, crearon una petición online pidiendo una reconciliación. Queremos una segunda oportunidad para ellos, escribieron en la descripción. Más de 30.000 personas firmaron en menos de una semana. Pero no todo eran gestos románticos desde el fandom. Algunos psicólogos invitados a programas matinales ofrecieron un análisis más profundo. Lo que vemos aquí no es simplemente una ruptura amorosa. Es una colisión entre el deseo de cerrar un ciclo y el miedo de volver a abrir una herida, explicó una experta en relaciones. El círculo cercano a Halil también comenzó a hablar. Uno de sus amigos de infancia, que pidió no ser nombrado, contó a un medio local que Halil aún guarda una fotografía de Esla en su estudio. Nunca la quitó, aunque ya no hablaban. Eso dice algo, ¿no?, expresó. En redes, los rumores crecían y las teorías se multiplicaban. Algunos usuarios analizaron el lenguaje corporal en fotos antiguas de la pareja, buscando pistas que explicaran su separación. Otros desempolvaron entrevistas pasadas donde Esla hablaba del miedo al compromiso y Halil de su necesidad de tiempo para sí mismo. Lo cierto es que, pese a la distancia, el vínculo entre ambos sigue siendo noticia. En un reciente concierto, Esla dedicó una canción con la frase, aunque no estemos listos, a veces el corazón ya decidió, lo que desató una nueva ola de especulaciones. ¿Será que aún queda algo entre ellos? ¿Podría el tiempo sanar lo que hoy parece irreconciliable? Los fanáticos esperan, atentos a cada movimiento, cada publicación, cada suspiro. Porque cuando dos almas han estado tan entrelazadas, el eco de su historia continúa resonando mucho después del adiós. Y mientras los días pasan, una cosa parece clara, esta historia aún no ha terminado. Tal vez solo está tomando una pausa. Tal vez aún hay capítulos por escribir. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. Nos vemos en el próximo video con más noticias que no se pueden perder.